Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches, gracias por sintonizar Brotes Verdes, como cada martes aquí en la pantalla de C5N. Vamos a repasar algo de la realidad local, pero partiendo de lo global. Esta semana asistimos a un hecho para mí muy significativo desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista político. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, se acaba de comprar Twitter, la red social del pajarito. Una red social donde millones de personas vierten día a día sus pensamientos, sus opiniones, sus comentarios, sus odios, sus amores, y donde circula mucha información, muchos datos, que son utilizados luego para avanzar en la dominación de la política o para ir conquistando casilleros en el poder. Donald Trump, por ejemplo, fundó su candidatura en Twitter. Así como a Macri le dijo la vicepresidenta de Facebook cuando vino acá, apenas asumió, en 2016, estoy conociendo al primer presidente hecho en Facebook. De Trump podría decirse lo mismo con la red social que se acaba de comprar este hombre, Elon Musk, un sudafricano que primero inventó PayPal, después los autos, PayPal es el sistema de pagos electrónicos internacionales, luego los autos eléctricos de Tesla, que hoy, dicho sea de paso, se desplomó en sus acciones a partir de esta inversión, y luego las naves espaciales de SpaceX, lo que se llama un emprendedor serial, un tipo que superó a Jeff Bezos, el dueño de Amazon, como la persona más rica del planeta. Un polémico, un controvertido también, provocador en las redes. Tuiteó justamente cuando fue el golpe contra Evo Morales en Bolivia, y cuando algunos le decían, este golpe está impulsado por Tesla porque se quieren quedar con el litio de Bolivia, él dijo, vamos a derrocar a todos los que queramos. Así nomás, tranquilo. Vamos a derrocar a todos los que queramos. Lo borró después ese tweet, el bueno de Elon. Un hombre que se definió como un fundamentalista de la libertad de expresión y que dice que se compra Twitter, donde invierte una cuarta parte de su fortuna, una quinta parte, para garantizar justamente esa libertad de expresión. Es interesantísimo lo que está pasando en torno a esto porque revela cuál es el corazón del nuevo capitalismo de plataformas, el nuevo capitalismo de los datos. La revista Forbes lo ubica este año, en su edición de este año, al tope de los grandes millonarios del planeta. La fortuna estimada por esta revista, que hace siempre todos los años el ranking, es de 219.000 millones de dólares. El origen, esas tres compañías que les dije. Luego, el podio se completa con Jeff Bezos, el dueño de Amazon, Bernard Arnault, que es el hombre dueño de la industria del lujo, digamos, de Louis Vuitton, de otras marcas de muchísimo lujo. Y después otros 7 que vienen a completar el ranking, que son los siguientes. Son Bill Gates, Warren Buffett, Larry Page, de Oracle, siguen las firmas, Sergey Brin, de Google, Larry Ellison, de Google también, Steve Ballmer, de Microsoft, y Mukesh Ambani, de la segunda no electrónica, no plataforma que aparece en este ranking. Todas las demás son compañías de Internet, diríamos, hace 20 años. Bueno, esta es parte de la realidad que cambió en estos 20, 25 años. Si vos mirás la misma revista, pero en 1994, cuando empezaron a hacer este ranking en el formato que tiene hoy, lo que veías es que al tope de los mega magnates del mundo estaban los dueños de Walmart. Estaba en ese momento el CEO de Walmart. Luego la familia DuPont, una industria química que, entre otras cosas, hace el nylon. Tetra Pak, los dueños de Tetra Pak, del envoltorio, del envase de productos que conserva la mercadería en buen estado. Luego un japonés banquero, Microsoft, que ya se asomaba a mitad de los 90 en el puesto número 5.
Pero luego Warren Buffett, un banquero, y el resto, empresas de, bueno, o telefonía o un laboratorio suizo, en fin. Era otra la configuración del capitalismo global. Elon Musk, lo que tiene de particular es que es muchísimo más rico de lo que eran estos. Fíjate, la fortuna hoy del magnate más rico del mundo es de 219.000 millones de dólares. Y en el 94, fíjate de dónde arrancaban, en el puesto 1. Los más bajitos tenían menos de 10.000 millones de dólares. Una cifra que hoy, bueno, estos magnates desdeñarían. De hecho, van a pagar 4 veces eso por Twitter solamente. El más rico del mundo, el heredero del imperio Walmart, tenía 22.000 millones de dólares. 22.000 millones de dólares, una décima parte de lo que hoy acumula Elon Musk. Claro, podría traer esos dólares del 94 a hoy. La verdad que hubo inflación baja desde ese momento hasta ahora, con lo cual en estos 28 años, esto a plata de hoy no es más que, no llega ni al doble. O sea, es muchísimo más concentrada la riqueza y el ingreso hoy que hace 25 años. Eso es así y todos los analistas lo señalan como un primer destello de alarma respecto de la democracia. La desigualdad en el mundo se disparó entre los que más tienen y los que menos tienen. Hay algunos analistas, algunos especialistas, como Branko Milanovic, que lo entrevistamos acá, que dicen que la emergencia de la clase media china hizo que la desigualdad global se reduzca, pero los ricos, más ricos, son muchísimo más ricos y los pobres están a muchísima más distancia de ellos que lo que estaban hace 30 o hace 40 años. Esto tiene que ver también con cuáles son las compañías que rigen el mundo. Las compañías que rigen el mundo hoy y las que regían el mundo en aquel momento. Estas son las más cotizadas, las que tienen una mayor capitalización bursátil en el mundo hoy. Apple, Saudi Aramco, que es una petrolera que se asoma ahí, pero después todas del capitalismo de datos. Microsoft, Amazon, Alphabet, que es Google, Facebook, que es WhatsApp, que es YouTube, Tencent, que es la Amazon China, Tesla, que es la empresa de Elon Musk. Uno podría decir es una industria, pero es una industria hasta ahí, porque también vende esa innovación, esa novedad. Alibaba, el sitio también de subastas chino, y recién ahí Warren Buffett. Esto, si vos lo mirabas en el 80, por ejemplo, tenía una configuración completamente distinta. Industrias, petroleras y algún banco. Mirá, IBM estaba al tope, pero no la IBM de las computadoras. La IBM de los 80 era una IBM que recién hacía computadoras, hacía básicamente servicios tecnológicos para la industria, para los gobiernos. Después aparecía AT&T, Exxon, General Motors, todas, Amoco, que es una petrolera, Mobil, otra petrolera, General Electric, Chevron, otra petrolera, Shell, otra petrolera. El poder estaba repartido distinto. ¿A qué voy con este cuento? Bueno, por un lado, el capitalismo se hizo mucho más concentrado y por el otro lado, se concentró más en estos nuevos magnates de la información. Magnates que basan su fortuna en el manejo de datos y de información. Al toque que se conoció esto de Elon Musk, empezó a circular por las redes, ya la semana pasada, cuando él hizo esa oferta hostil para quedarse con las acciones, que las acciones subieron, que al principio decían que no, los controlantes de Twitter, empezó a circular este afiche en esa misma red. Es un afiche de Elon Musk, imitando el que fue el famoso afiche de Barack Obama. Y abajo, el nombre de él y la fantasía de que puede ser presidente de los Estados Unidos. Es muy interesante esto porque los magnates tienen más poder que nunca en el capitalismo de esta década, de los 2020,
Ganaron muchísimo más poder a caballo de la pandemia, se distanciaron mucho más del resto de nosotros, los mortales, se autonomizaron completamente del poder político y en algunos casos hasta llegaron a gobernar, el caso Trump. Pero no necesitan gobernar directamente. A veces lo hacen, insisto, acá en Argentina también pasó. Pero lo hacen con el simple manejo de la información y de los datos que nosotros generamos para ellos. Hay un libro que acaba de publicar Byung-Chul Han, un filósofo coreano residente en Alemania. Este libro, Infocracia. En este libro, Byung-Chul Han revisa las ideas de Foucault, las ideas de Hannah Arendt, las ideas de Walter Benjamin. Dice, en la realidad industrial, en la sociedad de la disciplina que describía Foucault, la sociedad industrial, nadie quería ser visto y el poder te controlaba, como el gran hermano soviético, pero lo mismo el panóptico occidental, controlándolo todo desde un lugar a donde todos éramos vistos. Ahora, dice él, en esta sociedad de la información, todos queremos ser vistos. Al revés de lo que pasaba antes, agarramos el celular, sentimos una sensación de libertad, de sacarnos una selfie, postear algo en Instagram, regalar datos sobre nuestro comportamiento, nuestras preferencias, nuestras pasiones, todo lo que somos. Y a caballo de esos datos, dice Han, es que se derrite la libertad y la verdad. Para peor, con una falsa sensación de que somos libres. Pero él dice, del mismo modo que antes era importante un diario, porque la verdad era lo que importaba en un lugar donde se discutían ideas, argumentos, ahora importa una red social. Porque lo que importa no es tanto la verdad, sino el dato. Dice él que el templo de esta nueva sociedad de la información es transparente. Es el cubo de vidrio que hay enfrente del Central Park, el cubo de vidrio donde venden productos Apple, la principal sucursal de Apple, la casa matriz, ahí en Nueva York, que tiene una manzanita como la de la Gran Manzana y abajo todo un gigantesco local. Ahí puede entrar cualquiera, dice él, es transparente, pero ahí, en ese lugar, es donde todos dejan su libertad. En nombre de una libertad pretendida, la dejan en manos de estos magnates que en 20, 30 años dominaron el mundo. Es muy interesante ver esto porque políticamente, como te decía, los magnates van por todo, pero no necesitan ir personalmente. El proyecto magnate, el proyecto de que no paguen los impuestos que les corresponden, los que pagamos los de clase media, los que pagan los pobres, los que pagan los profesionales, lo que pagan los trabajadores, ellos no los pagan. Y para defender ese privilegio, para defender ese derecho a no pagar, están dispuestos a ser muy violentos. Este fin de semana estuvo a punto, a apenas un par de votos, de ser presidenta de Francia, esta mujer, una mujer que deposita en los extranjeros todo lo que hay de malo en la sociedad francesa. Una mujer que exacerba los prejuicios, que es xenófoba, agresiva. Marine Le Pen. Acá empieza a tomar aire un proyecto muy violento y muy defensor también de los privilegios de la élite, que se presenta como rebelde y que se vende como eso, como algo desafiante del poder, cuando es la encarnación misma del poder. Milei no solo trabaja para una gran corporación, de uno de los más grandes magnates de la Argentina, como Eduardo Urnequian, sino que además todo lo que propone, todo lo que postula para la política argentina tiene que ver con proteger esos privilegios. En ese contexto es donde se está dando la aceleración de la puja distributiva en la Argentina. El sábado hubo un tractorazo donde justamente se expresaron ideas muy violentas, donde se vieron escenas de mucha violencia, como esta, por ejemplo, y donde se colgaron
bueno, bolsas de la reja de la Casa Rosada con nombres de personas, con caras de personas, no solo del gobierno, también de Juan Grabois, de Néstor Pitrola. En fin, un contraste muy claro entre un proyecto para una élite y el del resto de la sociedad. La gente les dio la espalda a los que se manifestaron el sábado. La verdad que fue muy poca gente a esa movilización. El diario La Nación tuvo que hacer un esfuerzo enorme, por ejemplo, para titular masiva protesta, porque las fotos lo desmentían, las mismas fotos de las mismas notas. Ahora, como nos dijo acá Juan Manuel Villuya, un sociólogo especializado en campo, en hora pico a la tarde, lo que ocurrió el sábado fue una especie de movilización preventiva. No había un impuesto que le hayan subido a la producción agropecuaria, no había siquiera un proyecto de la renta inesperada, que Martín Guzmán ya en 2 ocasiones anunció y mencionó, pero que todavía no se conoce. De hecho, las que tendrían que pagar ese impuesto son las multinacionales, que ganan más de 1.000 millones de pesos por año y que las aumentaron muy fuerte en estos últimos meses. No los productores rurales, ni uno lo pagaría. Y sin embargo, esa movilización preventiva buscó desactivar cualquier intento de que lo que cayó como maná del cielo, que es que se dupliquen los precios de exportación del trigo o de la soja, se reparta con el resto de la sociedad. Ellos no quieren que eso pase. Y están dispuestos a esgrimir con violencia el argumento falso de que hay 165 impuestos, el argumento de que no se puede vivir más en Argentina así con esta presión impositiva. En fin, ahora vamos a ver la presión impositiva, pero ¿dónde se manifestó además esta presión sobre la distribución de la renta? En el dólar. Hoy el dólar subió más de 7 pesos. Y fíjate, con lo que subió hoy y con lo que lleva aumentado en lo que va de este mes, lo vas a ver en esta placa siguiente, ya neutralizó lo que había bajado por el acuerdo con el Fondo Monetario. Fíjate vos, esto es todo el año pasado. Todo el año pasado el dólar blue, que es el celestito acá, acércate Manchi que lo seguimos, estuvo 190, llegó a 200, se mantuvo en 200, llegó a principios de 2022 a 206 y luego empezó a subir por la incertidumbre de si había o no acuerdo con el Fondo Monetario hasta esos 222,50. Hoy quedó a 10 pesos de eso, quedó a 212,50, ahí tenés el cierre de hoy. Y el dólar bolsa también llegó a 212, con el dólar oficial que no para de subir a caballo del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué es lo que pasa con el dólar? Varias cosas. Es un combo de varios factores. Primero, la especulación. Obviamente, el día que empezó a subir el blue, el día que empezó a pasar esto que vos ves acá, al final de la serie, fue el lunes de la semana pasada, cuando anunciaron el bono de 18.000 pesos para los monotributistas que cobran menos, para los sociales. Ese día empezó la corrida del blue, como una forma de quienes juegan en ese mercado, que es muy chico, que es muy manipulable, como una forma de decir, miren que esto para nosotros no va, no corre. ¿Cuál es el problema? Además, el impuesto a la renta inesperada que venía a compensar este gasto, a financiarlo, no aparece. Y la oposición ya dijo que no lo vota. Entonces el mercado sospecha que esto va a ser todo déficit. Hay otro problema, que es que Martín Guzmán aplicó contabilidad creativa para cerrar el déficit del primer trimestre. Computó rentas de la propiedad por más de 200.000 millones de pesos, que algunos discuten, dicen, jugó al borde del reglamento. Claro, el Fondo Monetario exige un determinado déficit y había que llegar a ese déficit como fuera. Lo que dice el mercado es, si van a empezar a dibujar los números, nosotros no vamos a empezar a dolarizar por las dudas. Eso es lo que explica la suba del dólar bolsa y del dólar contado con liqui, no del blue. Lo del blue es pura especulación, porque nadie de los que va a cobrar esos 18.000 pesos en 2 meses va a ir a comprar dólar blue. Es pura especulación de que esto va a alimentar, por ejemplo, la emisión. A ver, ayer estuvo... Hay otro factor más que es
que es el carry trade. Hay gente que vino a hacer bicicleta financiera, cambió dólares por pesos, creía que se iba a mantener más tiempo, el dólar barato por el acuerdo con el fondo, y al mes, cuando empezó a ver que crujía, se las picó directamente, hizo la ganancia y se fue a su casa de vuelta. Eso es lo que también explica la suba del dólar bolsa y del contado con liqui, especialmente en estas últimas ruedas. Y también la interna, ¿no? Que volvió a recrudecer. Volvieron a pegarle a Martín Guzmán. Personas como Andrés Larro, que esta mañana dijo, no lo votó nadie. Claro, el Fondo Monetario es un poco el árbitro de esta puja distributiva, ¿no? Se ha convertido en eso. Hoy estuvo Daniel Funes de Rioja contando la reunión que tuvo ayer en la Casa Rosada. En la Casa Rosada estuvo Martín Guzmán. A mí hoy Funes de Rioja me contó al aire que en ningún momento se dijo la palabra las palabras renta inesperada. O sea que fue todo sonrisas, todo apretones de manos, y el proyecto que iban a discutir supuestamente no se discutió. Los empresarios tampoco lo mencionaron. Uno de los ministros presentes, estaba Culfa, estaba Cecilia Todesca, había varios más. Uno me dijo, mirá, ellos tampoco hablaron de que no quieren ningún impuesto más. Ellos nos dijeron, sigan adelante con este modelo, vamos por acá, es la que va. Nos hablaron como amigos. Y después salieron y empezaron a hablar en contra de los impuestos. Salieron y empezaron a hablar como si todo estuviera mal. Quedaron desengañados en el gobierno, algo irritados por esta reunión. Ahí se lo ve a Luis Bennaza, lobista en jefe de Techint, que bueno, fue ahí y le mostró, ahí está el jefe de gabinete Juan Mansur, también aprovechó la ocasión para mostrar quién manda. La presión tributaria, el referee del Fondo Monetario dice que en Argentina no es muy alta. No es cierto lo que repitieron como loros algunos dirigentes de la oposición y también estos dirigentes empresarios. La presión tributaria, según la OCDE, en América Latina, es esta que vas a ver ahora, que recopiló el CEPA, el Centro de Estudios CEPA, para responderle al informe que la semana pasada había sacado el IARAF. Ahí está el promedio de América Latina, 22,9% de recaudación sobre producto. Argentina, con un 28,6% por encima de ese promedio, por encima de Perú, de Paraguay, de Chile o de México, pero por debajo de Brasil, por debajo de Uruguay, y esto es solo América Latina. Acá aparecería Francia con un 46%, si lo siguiéramos para allá, para los países desarrollados. Aparecerían todos los escandinavos con el 40 y pico por ciento. Argentina ahí está, a mitad de tabla de Latinoamérica. No del mundo, de Latinoamérica. En el mundo está 43, en el puesto 43 en presión tributaria. Bueno, el referee, el que maneja el VAR, más bien, el VAR, es este, que vas a ver ahora. Se llama Ilan Goldfagen, ya te hablé de él. Israelí brasileño, jefe para América del Fondo Monetario. Advirtió lo siguiente al presentar esta mañana el informe para Latinoamérica del Fondo. There are assumptions in the program and targets, and inflation is one of the assumptions on the framework. And the targets are fiscal targets, monetary financing, structural targets. So those are the targets that I mean. Of course, the assumptions could change because of the new new macro framework that comes from a global, from the global economy, new shocks. Well, the targets are fiscal and reserves and structural. And those will not change because we have program objectives, and what we need to do is help the authorities prioritize the measures in order to fulfill these targets. Bueno, es clarísimo lo que dice Ilan Goldfagen. Los objetivos no se van a retocar. Se puede retocar la proyección de inflación, por ejemplo, que ya admitieron que va a ser más del 48%, que el fondo decía que iba a haber como máximo este año, hace un mes y medio. Pero está bien, estalló la guerra, es lógico, revisaron esa meta. Ahora, las metas de déficit, de reservas, las metas estructurales, los compromisos de cambio de leyes, nada de eso se va a aflojar. Nada de eso consiguió aflojar Guzmán en la semana que pasó en Washington en reuniones en el Fondo Monetario. El fondo también en el texto que hizo hoy
advirtió que no va a tolerar que se suban las retenciones. Dice, si querés ponerlo rápido lo del informe para América, Rodo, brevísimo. Lo que dice es, tienen que transferir los precios internacionales a los precios locales. Hay que cuidar a los más vulnerables, contener los riesgos de la tensión social. Seguía el siguiente. Lo que dice es, básicamente, que los que tienen una red de contención, lo que tienen que hacer es políticas focalizadas para los hogares vulnerables y dejar que los precios internos se ajusten en función de los precios internacionales. Bueno, esto, al final dice, algunos países exportadores van a tener shock positivo. En definitiva, lo que dice es, solamente deberían imponer retenciones países muy chiquitos que no tengan, por ejemplo, un ANSES, que no tengan, por ejemplo, un plan potenciar trabajo, que no tengan una asignación por hijo. Es un mensaje para Argentina, el país que más intervenido tienen en todo el mundo. Ahora, este cogobierno, sobre la base de esta desigualdad y en el contexto de la desigualdad global que potencian acciones como la de Elon Musk, ¿es sostenible socialmente en la Argentina? Hasta ahora lo fue, porque la gente implotó, no explotó. Durante la pandemia, las frustraciones navegaron otro lado y después se manifestaron en la elección, por supuesto, y ahora se manifiestan en el ascenso rampante de estas figuras de ultraderecha, como pasa en Francia. Pasa en todo el mundo, no es algo especial de acá. Lo que podemos hacer, como hacíamos con las olas del COVID, es mirar lo que pasa en el norte para ver la que se viene. Porque en Estados Unidos esto ya pasó, por ejemplo. Y es cierto, no tiene por qué repetirse igual. Pero en Francia está pasando. ¿Qué está pasando ahora en Estados Unidos? Algo muy interesante, muy curioso, que es como una especie de reacción a esa hiperdesigualdad, a esa hiperdesigualización que operó especialmente durante el periodo de Trump. Lo que apareció a caballo de la gestión de Joe Biden, cuando este hombre dejó la Casa Blanca, es una nueva generación que empieza a sindicalizarse. En un país que tiene casi prohibido el derecho a agremiarse, en un país en el cual es muy difícil armar un sindicato, afiliarse, estar porque el raje está así, a tiro, un país que tiene apenas el 10% de sus trabajadores sindicalizados. Bueno, en ese país asoma la generación U. Le dicen generación U por Union, la generación que se quiere sindicalizar. Aparece en Amazon, aparece en Starbucks, aparece en Verizon, en unos locales que venden chirimbolos electrónicos. Una cantidad de sindicatos realmente. En Google están armando un sindicato. En Disney paran para influir sobre los contenidos. Es algo realmente alucinante. Pero claro, ellos pasaron antes por el libertarianismo de Trump, que también encarnó a su modo el descontento de los que se habían caído del Estados Unidos industrial, el famoso cinturón de óxido. Me acuerdo del hermano de Santiago Montoya, Daniel Montoya, un politólogo, lo predijo casi, por lo menos acá en Argentina fue el único que predijo. Dijo, gana Trump porque yo conozco lo que es ese cinturón de óxido y la gente está enojadísima por lo que perdió. Bueno, acá ese shock regresivo, ese shock de enriquecimiento de los más ricos ya está ocurriendo, obviamente, con la devaluación de la vida en general, pero puede ocurrir más gravemente a caballo de proyectos como la dolarización, que aparece nuevamente, como hace 20 años, como una solución a la inflación rampante que tenemos, y nos dicen, esta es la que va, mirá, así como la convertibilidad funcionó, vamos a dolarizar. Lo dice Milei, lo desliza Macri, Milei aparece ahora que Macri empieza a coquetear ya definitivamente con la idea de postularse, aparece como un posible ministro de Economía, pero otro que se postula como ministro de Economía de ese espacio, más bien de Patricia Bullrich, en caso de que prospere su candidatura, Luciano Laspina, presentó un proyecto de ley. Este es el que había presentado en su momento Cacase, si no recuerdo mal. Laspina, la semana pasada, presentó un proyecto de ley que no dice que se establece el dólar de Estados Unidos como la moneda de curso legal, pero que lo que sí dice es que hay que modificar el Código Civil para que las deudas en dólares puedan ser exigibles en dólares. Hoy, si alguien se endeuda en dólares,
puede ir y decir, yo te lo cancelo en pesos al tipo de cambio porque es la moneda de curso legal en este país. Los contratos no están encima de la ley. Si este proyecto de Las Pinas se aprobara, empezarían a competir el peso y el dólar. En Argentina sería una dolarización a medias. Esto fue muy criticado por Marina del Poyeto, por Eduardo Levi Cellati, por economistas que tienen simpatía y a los que consultan en Juntos por el Cambio, sectores más moderados. También está en contra Hernán Lacunza, el economista de cabecera de Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, mientras en el gobierno se debaten si Cristina está armando el frente para la derrota, si lo que espera la vicepresidenta es simplemente perder y defenderse de lo que puede ser una andanada muy agresiva, muy violenta de la derecha en su regreso. Macri ya lo ha dicho, quiere volver y hacer de golpe todo lo que antes no podía. Mientras eso se debate y vuelve la interna y aparece el riesgo de persecución tipo así Bolsonaro y ese estilo, el proyecto Magnate usa las plataformas de información, la infocracia de Han. Estos magnates van por todo de verdad. Y claro, saben que la democracia ya no está tan valorada. Justamente porque manejan esos datos, porque saben de esta frustración, porque se dan cuenta de que a las mayorías ya no les promete futuro el capitalismo, dicen, bueno, la democracia no está tan valorada. Entonces proponen huir hacia adelante. Marcos Galperín, que es nuestro Elon Musk criollo, fue capaz de fiscalizar para Macri, perder las elecciones y luego irse a vivir a Uruguay. Es algo que no todo el mundo puede hacer. Uno va a la elección, milita, puede perder, pierde y se la banca, ¿no? Bueno, los magnates están encima de la ley, encima de la democracia, encima de las nacionalidades, encima de los estados. Asistimos al ocaso de todo un modo de imaginar la política, el mundo, la vida misma, que, bueno, no en vano tiene una guerra en el medio protagonizada por las principales potencias del mundo. La democracia transita un momento muy frágil en los lugares donde mejor hizo vivir a la gente, que es en la Europa occidental, en Estados Unidos y demás. Imagínense lo que nos toca a nosotros, acá al sur del mundo. Quédate que arranco con Augusto Costa y después el hombre del gasoducto, Agustín Jerez, también responde preguntas aquí en Brotes Verdes.